Te voy a compartir pantalla. Vamos a hacer el repaso general de integrales. Listo. Listo. Sí se ve, ¿verdad? Listo. Entonces, primero, lo primero que vamos a ver es el concepto de integral indefinida, que es más que todo la base para entender lo de integrales. Luego vamos a ver métodos para calcular integrales indefinidas y luego ya pasamos con integrales definidas y también con ello está ligado la suma de Riemann, que en realidad es una aproximación y solamente es sumar áreas de rectángulos. Luego también vamos a ver los teoremas de cambio neto, en donde se relaciona ya el área neta, relacionándolo a distancias y velocidades. Y luego vamos a ver el valor promedio de una función y entre dos curvas. Y ya finalmente ecuaciones diferenciales. Esto es lo que le estaba diciendo para, justo lo que estaba diciendo es que para, para ver este tema no sé si las 2 horas nos alcance, pero de todas formas puede que mañana o pasado mañana recuperemos otra vez podamos tomar 2 horas más para culminar. Y también para tocar algunos problemas de exámenes pasados, para ya abordar todo el tema de todos los temas completos. Bueno, entonces, comenzamos con integral indefinida. Bueno, la forma de la integral indefinida es como una S alargada y pues una f de x, una función que al momento de integrar es como si se sacara la antiderivada. Y es por eso que este f mayúscula que vemos es la antiderivada de este f minúscula. Entonces, este f minúscula es como si fuera la derivada de este f mayúscula. Entonces, al momento de integrar, se hace el procedimiento opuesto a la derivada, se antideriva. Y se le coloca una constante, ¿por qué? Porque cuando derivamos, pues debemos de tener en cuenta de que pueden ser muchas posibilidades. Si acá integramos 2x al cuadrado, exponencial de x, al momento de integrar es la antiderivada, ¿no? La antiderivada sería 2 por x a la n más 1 entre n más 1. Entonces acá sería, si n es igual a 2, pues sería 3 y en el denominador también 3. Pero más una constante. ¿Por qué? Porque cuando uno deriva todo esto, nos va a resultar sí o sí, nos va a resultar lo que está dentro de la integral. Es por eso que se le coloca una constante, porque en realidad es una familia de antiderivadas. Como se dice acá, en donde f de x, f minúscula de x, es la función a integrar, que a la vez es la derivada de f mayúscula de x. Por lo tanto, f mayúscula de x es la antiderivada de f minúscula de x. Y cuando nosotros resolvemos la familia de antiderivadas de f minúscula, sería la integral indefinida. ¿Por qué? Porque acá no se define. La constante puede tomar infinitos valores. Desde cero puede tomar valores negativos y positivos. Es por eso que es una familia de antiderivadas. Y siempre que no coloquen acá números o variables, pues se toma en cuenta que es una integral indefinida y por lo tanto ahí debemos acordarnos de colocar la constante al momento de resolver. Las propiedades de las integrales indefinidas, pues lo mostramos aquí, son tres principalmente, y luego ya vemos las reglas o las integrales inmediatas. Pero acá para las propiedades tenemos que tener en cuenta de que para la suma de funciones, si queremos integrar esta suma de funciones, lo único que tenemos que hacer es distribuir la integral. Es decir,
si se tiene la integral de f de x más menos g de x, diferencial de x, esto es igual a la integral de f de x diferencial de x menos la integral de g de x diferencial de x. O sea, se distribuye para cada sumando. Y ahora, para una constante, pues, como dijimos anteriormente, la constante puede salir, al igual que en la derivada, ¿no? En la derivada también se distribuye y también la constante sale. Y luego se multiplica con todo el resultado de la integral de la función en específico. Luego, acá tenemos ya otra definición que si tenemos acá la integral de f', que sería la derivada de f de x, si sacamos la integral, como es lo opuesto a la derivada, estaríamos regresando a un paso anterior. Si tenemos esta función, sacamos la derivada, cuando hacemos integral es como si retrocedemos a la función en sí. Por lo tanto, nos quedaría la misma función f de x. Y como es una integral indefinida, no nos olvidemos de la constante. Listo. Ahora, para esto hay que tener en cuenta de que para una multiplicación o una división no es que se distribuya la integral. Es, o sea, es lo mismo que pasa con la derivada, ¿no? Cuando hay una multiplicación de funciones o división, no es que se distribuya la derivada, sino que hay una expresión específica para eso. En este caso no es que se coloque la expresión que se utiliza para derivadas, no es la misma, sino que acá ya va a entrar a tallar temas puede ser acá fracciones parciales, como hay una división, cuando hay una división. Y cuando hay una multiplicación, se puede también resolver por método de integración por partes, o también por métodos de sustitución. Eso va a depender de las funciones en sí, pero de por sí debemos de tener claro que no se puede distribuir la integral cuando hay una multiplicación. Ahora acá tenemos tablas de antiderivadas. Acá la propiedad también se hace referencia. La antiderivada de una constante multiplicada por la función f minúscula de x es igual a la constante por la antiderivada de esa función f minúscula de x. La antiderivada sería f mayúscula de x. Luego, con la suma, cuando antiderivamos, pues es como si antiderivamos cada uno de los sumandos. Acá lo mismo sucede para la resta. Para la resta también es igual. Ahora, para acá, para una función x, que tiene la forma x a la n, hay que tener en cuenta que debe ser diferente a u a menos 1. ¿Por qué? Porque como la antiderivada de x a la n es x a la n más 1 entre n más 1, si es que nosotros acá tenemos como x a la n, x a la menos 1, que sería igual a 1 entre x, debemos tener en cuenta de que si acá reemplazamos menos 1, pues esto no va a tener solución. Así que por ese lado, pues debería ser diferente. Y cuando ya se tiene este caso, recurrimos a la siguiente antiderivada, que es logaritmo neperiano. ¿Por qué? Porque recordemos que la derivada de logaritmo neperiano de x, ¿cuánto es? La derivada de todo esto es 1 entre x. Por lo tanto, si tenemos esta función y queremos antiderivar, o sea, lo opuesto, estaríamos retrocediendo, sería logaritmo neperiano. Si estamos integrando, también sería logaritmo neperiano. Integrar, antiderivar, son relativamente lo mismo. Ahora, con e elevado a la x, ahí hay que tener en claro que solamente funciona para esto. Así como la derivada de e a la x es igual a e a la x, la antiderivada también va a ser lo mismo, pero solamente cuando este es x a la x, e a la x. Pero ya cuando entra a tallar un 2 a la x, cuando aplicábamos derivadas de e elevado a la 2x, ahí aplicábamos regla de la cadena, ¿cierto? Pero en este caso, como la regla de la cadena es para derivadas, lo equivalente a utilizar integrales es el método de sustitución. Y con el método de sustitución es que debemos resolver. Pero de por sí tenemos que tener en cuenta que si tenemos esta forma e integramos e, respecto a una función o respecto a u, diferencial de u, si este de acá es lo mismo que lo del exponente, pues entonces es lo mismo, es igual a la u.
Sin embargo, que si acá si fuera e elevado a la 2u por diferencial de u, allí sí ya no se podía, porque acá el exponente es 2u, pero acá sería 1 más. Es por eso que ahí sí debemos aplicar sustitución. Luego, acá también como para el coseno, para derivada de seno y también coseno, también habían sus expresiones. Para sacar antiderivadas de coseno, también tiene sus expresiones. La antiderivada de coseno es seno de x y la antiderivada de seno de x es menos coseno de x. Entonces acá también, si queremos sacar la antiderivada de secante al cuadrado de x, es tangente. ¿Por qué? Porque la derivada de tangente, ¿cuánto es? Secante al cuadrado. Y lo opuesto es la antiderivada. Entonces, esa tabla también hay que tenerla en cuenta. Estos dos últimos no casi se utilizan, pero bueno, de todas formas ahí los monté por si acaso. Y para las PPTs luego se las voy a pasar. Igual también lo tienen en la grabación. Y acá ya tenemos tabla de integrales, que relativamente lo mismo, solamente que ahí solamente era anteriormente solamente era x a la, se mostraba la función y su antiderivada inmediata, ¿no? Pero en este caso ya involucramos integrales y cuando antiderivamos ya colocamos la constante. Pero es lo mismo, integral de x a la n de diferencial de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1 y la constante para n diferente a menos 1. Y acá también está lo mismo que habíamos contado antes. Y lo de acá también hay que tenerlo en cuenta. Que cuando tenemos e a la x es normal, ¿no? Reemplazamos igual. Pero cuando es un número diferente a e, que sería 4 por e elevado a la x, si queremos sacar derivada, la integral diré, sería 4 elevado a la x entre el logaritmo neperiano de 4 más constante. Y con eso ya estaría resuelto. Acá, la integral de 1 entre x es el logaritmo neperiano de x más c. Y ahora vamos a ver el método de integración. El primer método de integración es el método de sustitución. El método de sustitución es aplicar esto. Si tenemos e elevado a la de e elevado a la x al cuadrado más 2 y acá 2x diferencial de x, aparentemente pues es una integral extensa, ¿no? Sin embargo, con el método de sustitución se puede resolver sencillamente. ¿Por qué? Porque se simplifica el procedimiento. Entonces acá lo que hacemos es, acá vemos una multiplicación de funciones y como sabemos pues no es que la integral se distribuya o haya una expresión específica para sacar la integral, ¿no? Porque en la derivada, cuando teníamos identificadas las dos funciones, pues teníamos, cuando había multiplicación era f' g más f por g', así era. Pero para la integral no tenemos eso, sino que tenemos que integrar y llevarlo a una forma en la que se pueda antiderivar rápidamente. Y bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es aplicar método de sustitución. En primer lugar, identificamos qué función debería ser o qué variable debería ser u, porque ese normalmente se utiliza para sustitución. U, en este caso, debe ser x al cuadrado, más 2. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos integral de e elevado a la u, porque x al cuadrado más 2 es igual a u, al momento de reemplazar esto, también se va a simplificar. ¿Por qué? Porque cuando derivamos u respecto a x, nos va a quedar 2x. Y si pasamos a multiplicar el diferencial de x, nos quedaría diferencial de u es igual a 2x diferencial de x. Entonces, todo lo que está multiplicando es diferencial de u. ¿Y esto de acá cuánto es? E elevado a la e elevado a la u. Porque ya lo habíamos visto, ¿no? Cuando el exponente es igual a este diferencial de u,
se puede resolver simplemente, así de forma fácil. Y acá nos olvidamos de la constante. Pero acá no termina todo, porque tenemos que reemplazar, porque todo lo que nos piden es en términos de x, así que reemplazamos. Elevado a la x al cuadrado más 2 más c. Esa es la respuesta. Y en eso consiste el método de sustitución, que es de toda esta integral que parece extensa, pues reducirla a algo que se pueda integrar fácilmente y luego lo que se ha sustituido se debe reemplazar. ¿Para qué? Para que todo quede en términos de la variable principal, que es x. Entonces acá se define el método de sustitución. Acá. Primero identificamos una función f que podría decirse que es compuesta. Entonces, si es compuesta acá, si es que nosotros reemplazamos con u igual a g de x y luego tenemos en la integral todo de esta forma, tenemos la derivada de u también, porque g' de x es igual a diferencial de u por diferencial de x. Entonces acá, pues, si tenemos esta forma, pues aquí ya podemos aplicarle la sustitución para tener esta forma. Así como habíamos hecho en el ejemplo. En el ejemplo, f de g de x es igual a e elevado al x al cuadrado más 2. Y g' de x, diferencial de x, resultó siendo 2x diferencial de x, ¿cierto? De esta forma, pues, cuando nosotros reemplazamos u, esto fue igual a x al cuadrado más 2. Y por lo tanto, al derivar, esto resultó siendo 2x. Pero cuando ya le multiplicamos diferencial de x, pues esto quedó así de esta forma. Entonces todo coincidía, ¿no? Y tiene la misma forma. Entonces la integral fue de esta forma, x al cuadrado más 2, k por 2x todo por diferencial de x. Es por eso que acá, pues, ya identificamos. Todo esto es f de x, g de x. ¿Por qué? Porque todo lo que está acá es como si fuera g de x o u g de x. Y tenemos e elevado a la g de x, todo es como si fuera f de g de x. Y luego acá el 2x supone la derivada de g de x y el diferencial de x pues ya está de esta forma. Entonces acá todo coincide. Y luego lo reemplazamos acá, ¿no? Luego lo llevamos a esta forma, e elevado a la u por diferencial de u. Entonces debe tener esta forma. Entonces a eso se le denomina la regla de sustitución. Y acá vamos a ver otro ejemplo más. Acá tenemos esta función. La integral de 2x por raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 por diferencial de x. Acá, ¿qué función debería ser reemplazada? ¿O qué función debería ser sustituida? Pues es la que, normalmente cuando se trata de funciones polinómicas es la de mayor grado, o sea, todo esto de acá. Porque si sacamos la de menor grado, en una regla, en el método de sustitución, se va a tener que derivar. Y esa derivada va a tener que multiplicarse por el diferencial de x de alguna u otra manera y va a tener que simplificarse la expresión. Pero si se deriva esto, va a quedar 2 y no se va a poder cancelar con ninguno y va a quedar y va a seguir quedando este x al cuadrado. Es por eso que se toma el de mayor grado, que sería este de acá, x al cuadrado más 1. Todo esto de acá es igual a u.
O también podría colocarse como g de x. G de x es igual a x al cuadrado más 1. F de g de x es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y si u es igual a g de x, f de u, ¿cuánto sería? Raíz de u. ¿Por qué? Porque u es igual a x al cuadrado más 1. Ahora, todo esto de acá es f de u o f de g de x. Y lo otro debería ser g' de x y diferencial de x, que es esto de acá. Porque la derivada de u es igual a 2x. Y si multiplicamos multiplicar, sería esto de acá. Listo. Entonces, esto de acá es diferencial de u. Entonces, coincide con esto, tiene esta forma y se puede resolver. Entonces, acá u es igual a x al cuadrado más 1. Y cuando sacamos derivada, o bueno, ya aplicamos diferenciales directamente, diferencial de u es igual a 2x por diferencial de x. Y cuando reemplazamos acá sería raíz cuadrada de u y 2x por diferencial de x, ¿cuánto es? Diferencial de u. Ahora, esto se puede reescribir de otra manera, ¿no? Porque raíz cuadrada de u significa u elevado a la 1 medio, lo mismo que está acá. Entonces, cuando integramos esto, aplicamos eso de la regla de la integral de una función que tiene la forma x a la n. En este caso sería u elevado a la n, ¿no? Y n es igual a 1 medio. Por lo tanto sería u elevado a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1. Esto sería la integral, ¿no? 1 medio más 1, ¿cuánto sería? 1 medio más 2 medios, por lo tanto sería 3 medios. Y lo mismo es para abajo. 1 medio más 1 es igual a 3 medios. Entonces sería u elevado a la 3 medios entre 3 medios. Ahora lo que nos queda es reemplazar en u x al cuadrado más 1. Reemplazamos. Y acá no nos olvidemos que si es una integral indefinida, pues debemos de colocar la constante. Y de esa forma ya quedaría determinada la integral por método de sustitución. Entonces, hasta el momento está claro. Hola, hola Matías, ¿qué tal? Lo que estamos viendo es, lo que habíamos visto antes son la definición de integral indefinida, que más que todo es una antiderivada, ¿no? Es lo opuesto a la derivada, la integral. Y se le colocaba constante cuando era una integral indefinida porque recordemos que pueden ser varias las posibilidades y esa constante lo que hace es agrupar todas las posibilidades. Y ya cuando es indefinido, es cuando ya tiene una condición inicial, ahí se puede resolver, se puede determinar la constante. Pero cuando es integral indefinida de por sí ya se debe colocar al final de resolver todo la constante, se le suma. Y pues luego vimos algunas propiedades que acá se distribuye la integral en suma y resta. Luego lo mismo que sucede para las derivadas con la constante, se puede sacar la constante. Y acá pues que si tenemos una función f de x y le queremos sacar la integral a su derivada, nos va a quedar la misma función y más la constante. Y esto es lo que estaría mal. ¿Por qué? Porque la integral no se distribuye para una multiplicación de funciones, ni para una división. No se distribuye. O sea, el hecho de que diga integral de f de x por g de x, diferencial de x, no quiere decir que la integral se distribuya como integral de f de x diferencial de x por integral de g de x por diferencial de x. Esto, no, esto está incorrecto. Esto de acá se resuelve, como veremos luego, se puede resolver por método de sustitución o por método de integración por partes. O también por fracciones parciales.
Luego lo que vimos es las tablas de antiderivadas, que ya son las antiderivadas inmediatas, como si fuera lo opuesto a la derivada, ¿no? La derivada del logaritmo neperiano de x, ¿cuánto era? 1 entre x, ¿no? Y entonces la antiderivada de 1 entre x sería lo opuesto. Esta sería logaritmo neperiano de x. Así sucede para los otros. Y acá tenemos la tabla de integrales inmediatas. Es parecido a lo mismo, solamente que acá ya se le añade la simbología de integral, de diferencial de x y también la constante. Y acá vemos ya el método de sustitución, en donde aplicamos también un poco de derivada, ¿no? Al momento de sacar diferenciales. Y luego ya aplicamos, acá por ejemplo, tenemos u elevado a un medio. Para integrar esto, recurrimos a la tabla, específicamente a la primera expresión que nos brinda, que sería esta. Acá tenemos la forma de exponente, ¿no? Polinómica, que sería u a la n. Porque por acá se integra, acá sería u diferencial de u. Y acá tenemos integral de u a la 1 medio por diferencial de u. Entonces, acá el n, ¿cuánto sería? El n sería 1 medio. Por lo tanto, al resolverlo, sería u elevado a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1. Y todo eso acá es 3 medios. Y acá también sería 3 medios. Es por eso que al resolverlo, acá quedaba u elevado a la 3 medios. Todo eso entre 3 medios. Y finalmente se reemplaza u en términos de x. Y acá se debería colocar la constante. ¿Por qué? Porque es una integral indefinida. Entonces, ¿hasta el momento está todo claro? ¿O tienen alguna consulta? A ver, me confirman por el chat. Listo. Entonces está todo claro. Ahora pasamos al método de iteración por partes, que tiene su demostración a partir de la regla de multiplicación de funciones de derivadas. Entonces acá tenemos la derivada de una multiplicación de funciones, f de x por g de x. O sea, acá tenemos dos funciones. Acá f de x podría ser u, o bueno, acá g de x podría ser v también. Entonces acá, por ejemplo, tenemos f de x por g de x. Ahora, si es que nosotros derivamos, es una multiplicación, así que aplicamos la fórmula, ¿no? Acá puede ser al revés también. Como es suma no afecta, o sea, porque esto también podría ser f' de x, f' por g más f por g'. En realidad es lo mismo, ¿no? Porque esto de acá representa esto y esto de acá representa esto. Pero como es una suma, pues no afecta. Así que cualquiera sea el orden, pues normal. Pero lo que sí es que debe estar evidenciándose que una función sola se multiplica con la derivada de la otra función y así con el otro sumando, ¿no? Entonces tenemos la derivada de f de x por g de x es igual a f de x por g' de x más g de x por f' de x. Entonces dice, la regla del producto establece que si f y x son funciones derivables, entonces tenemos esta expresión. Ahora, integramos ambos miembros. Es decir, aplicamos integral aquí y acá. Y este diferencial de x debería pasar a multiplicar acá, a todo esto de acá, que sería diferencial de x. Y por lo tanto, el integral con el diferencial se simplifica. Es por eso que acá queda solamente f de x, g de x. Y luego acá la integral que había aplicado y el diferencial de x que había pasado a multiplicar está aquí. Entonces sería integral de f
de x, g' de x más g de x por f' de x por diferencial de x todo es igual a f de x por g de x. Luego, ¿qué es lo que se hace? Se reordena. Es decir, como sabemos, aplicamos la propiedad de que la integral, cuando es suma o cuando es resta, se distribuye. En este caso, como es suma, se distribuye. Esta integral aplica para esto y también aplica para esto, puede ser por separado. Y acá es lo que se evidencia, no que se distribuye. Una vez que se distribuye, pues lo que se hace es se reacomoda de forma que esto que está sumando pasa a restar. Y quedando así. Esto de acá es como si fuera el método de integración por partes, la fórmula. Entonces nosotros vamos a tener, cuando nos da una integral, vamos a tener normalmente esta fórmula. Y a partir de esta tenemos que llevarlo a esta expresión. Ahora, si acá vemos una integral y luego vamos a pasar a otra, puede parecer un poco raro, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros pasamos de esta forma a acá, pues lo que sucede es que esta integral que está aquí es más fácil de resolver. Se resuelve de forma más directa, a comparación de esta integral que no se puede, y es por eso que se debe aplicar esta fórmula, ¿no? Pero cuando aplicamos, acá adentro hay otra integral, pero esta integral es mucho más fácil. Entonces, este método lo que nos ayuda es a hacer la integral más fácil y también, pues, simplificar distintos procedimientos. Ahora, para hacer más asimilable la expresión, lo que se hace es reemplazar, denotando u como f de x y v como g de x, y los diferenciales de u, que sería el diferencial de u, es igual a la derivada de u, que sería f' de x por diferencial de x. Acá sería la derivada de x, ¿no? La derivada de u respecto a x, ¿cuánto es? F' de x. Porque u es igual a f de x, ¿no? Pero acá este diferencial de x pasa a multiplicar. Y por eso quedaría así. Lo mismo pasa con el diferencial de v, que estaría expresado como g' de x, diferencial de x. Ahora, si sustituimos esto en la expresión de acá, el f de x, ¿cuánto es? U. El g' de x por diferencial de x, ¿cuánto es? Diferencial de v, ¿cierto? Entonces acá ponemos diferencial de v. El f es u, el g es v, acá el g es v, y el f' de x, diferencial de x, ¿cuánto es? Lo que está acá. Entonces sería diferencial de u. Esto de acá se reescribe así. Es lo mismo, ¿no? Esto de acá es lo mismo que está acá. Entonces acá lo que nos da es que si tenemos esta forma, integral de u por diferencial de v, es igual a u por v menos integral de v por diferencial de u. Es decir, un día vi una vaca vestida de uniforme. Es una mnemotécnica para aprender. Entonces, acá también debemos de recordar dilate. ¿Por qué? Porque esta notación de dilate nos va a permitir priorizar las funciones que se van a integrar para reemplazarlas por u, o sea, por este valor, por este término, por u. Si es que en la función, primero hay una función logarítmica y luego hay una función algebraica, la función logarítmica, o sea, toda la expresión que contenga esa función logarítmica va a denotarse como u. Y por lo tanto, la función algebraica que está más abajo va a pasar a otro lado y por eso va a formar parte del diferencial de v. ¿Para qué? Para que luego se pueda reemplazar aquí el u y el diferencial de u. Y luego a partir de ello se saca
ya se sacan los otros valores que faltan. Porque si ya se tiene u diferencial de u se puede sacar diferencial de u. Y de diferencial de v se puede sacar v. Y luego de eso ya reemplazamos acá en esta expresión. Y eso debe ocasionar de que la integral se vuelva mucho más fácil. Entonces vamos a ver un ejemplo para entenderlo esto de mejor forma. Acá tenemos esta integral indefinida. La integral de x al cuadrado por logaritmo neperiano de x por diferencial de x. Sin embargo, ¿qué pasa si es que intentamos aplicar el método de sustitución? Si nosotros sustituimos x al cuadrado igual a u, luego va a quedar 2x diferencial de u entre diferencial de x, ¿cierto? Pero cuando nosotros queremos reemplazar, va a quedar integral de u por logaritmo neperiano de, puede ser raíz cuadrada de x, ¿no? O sea, para todo llevarlo a u, raíz cuadrada de u, diré. Porque por acá es x al cuadrado, el x sería raíz cuadrada de u. Pero luego va a quedar diferencial de x. ¿Cómo se elimina esto? Si acá tenemos 2x por diferencial de x igual a diferencial de u. Entonces no hay forma. ¿Por qué? Porque si tratamos de reemplazar, diferencial de x sería diferencial de u entre diferencial de x. Entre 2x, diré. Entonces, si acá reemplazamos, no serviría de nada. ¿Por qué? Porque acá seguiría quedando este x. Y de nuevo estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Porque vamos a tener esto de acá, que va a ser similar a esto. Entonces, no estaríamos resolviendo nada con el método de integración. Un método de sustitución, diré. Acá lo mismo sucede con x. Si reemplazamos acá x, si reemplazamos acá logaritmo de x como u, sacamos la integral, la derivada, eso sería 1 entre x. Entonces acá sería diferencial de u es igual a diferencial de x entre x. Si nosotros reemplazamos acá, integral de x al cuadrado por u, porque el logaritmo neperiano de x es u. Y diferencial de x, ¿cuánto es? En este caso, diferencial de x sería, si pasamos a multiplicar, sería x por diferencial de u es igual a diferencial de x, ¿cierto? Entonces acá sería u y acá sería x por diferencial de u, porque estamos reemplazando diferencial de x. Entonces quedaría integral de x al cubo por u diferencial de u. O sea, no serviría de nada porque no tendríamos forma de eliminar este x al cubo. Y quedaría otra variable más, que sería u. Entonces no se puede aplicar método de sustitución. Por eso que lo que debemos hacer es aplicar método de integración por partes. Ahora, para método de integración por partes debemos tener esta forma, ¿no? U por diferencial de v, o también, que era la forma de f de x, que era u, y acá g' de x, diferencial de x, que era todo esto de acá, ¿no? Que era todo esto de diferencial de u. Y lo de acá y lo de acá era u, que es g'. Listo. Entonces, ¿qué debe tomar acá el valor de u, o el término de u? Para eso, recordemos lo que habíamos mencionado, ¿no? De hilate, porque eso nos va a permitir priorizar qué valores debe tomar u. Entonces, recordemos hilate. Y acá en la función vemos una función logarítmica y algebraica. Algebraica y logarítmica. ¿Cuál está más arriba? La logarítmica, ¿cierto? Entonces, todo lo que contiene el logaritmo va a tener que ser u. Acá sería el logaritmo neperiano de x es igual a u. Y por lo tanto, el resto, o sea, lo que sobra, esto de acá ya está tomado como u. ¿Y qué es lo que sobra? X al cuadrado diferencial de x. Esto va a ser
la parte de acá, que sería diferencial de v. De esa forma ya tenemos las dos expresiones principales y las expresiones básicas para ya resolver la integral por completo. O sea, a partir de esto ya podemos resolver la integral de una forma fácil. Ahora, recordemos la fórmula. ¿Qué nos decía la fórmula? Que la integral de u diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por diferencial de u. Entonces, si ya tenemos u, ya tenemos diferencial de v, pero debemos hallar lo que falta, ¿no? Debemos hallar v y debemos hallar diferencial de u. ¿Qué es lo que hacemos? Pues derivamos acá. Diferencial de u entre diferencial de x, que sería la derivada de u respecto a x, es igual a la derivada del logaritmo neperiano de x. ¿Cuánto es? 1 entre x. Sería 1 entre x. Ahora, nosotros no queremos diferencial de u entre diferencial de x. Queremos diferencial de u solamente. Así que pasamos a multiplicar esto a la derecha. Diferencial de x, listo. Entonces así quedaría. Ahora, ¿cómo sacamos v? Integrando diferencial de v. Sería diferencial de v es igual a x al cuadrado diferencial de x. Acá, entonces acá integramos y nos queda v. Acá no es necesario poner constante. O sea, acá es como si antideriváramos. O sea, acá para este método, para reemplazar en la fórmula, pues v se determina así de forma directa. ¿Cuánto es la antiderivada de x al cuadrado? Recordamos la expresión, ¿no? X a la n cuando integramos, ¿cuánto nos sale? X a la n más 1 entre n más 1. En este caso, como habíamos dicho, para este método, justo para hallar v, no es necesario colocar constante. Así que solamente es x elevado a la 2 más 1, que sería 3. Entre n más 1, que sería 2 más 1, 3. Listo. Entonces ya se tiene todo esto. Uy. Entonces acá tenemos todas las expresiones que necesitábamos para reemplazar. Entonces ya tenemos esto. Tenemos u, ya tenemos diferencial de u, ya tenemos v y ya tenemos diferencial de v. Entonces reemplazamos. U, ¿cuánto es? Logaritmo neperiano de x. Ahora, ¿cuánto es v? V es x al cubo entre 3 menos la integral de v. ¿Cuánto es v? X al cubo entre 3. ¿Cuánto es diferencial de u? Diferencial de u está acá. Es diferencial de x entre x. Ahora, acá se puede simplificar esto, ¿no? Acá no sería 3, sino sería 2. ¿Por qué? Porque se está dividiendo x al cubo entre x, sería x al cuadrado. Ahora, esta integral es mucho más fácil, ¿cierto? Porque ya se aplica al momento lo mismo que al momento de aplicar integral acá. Sería x al cuadrado. Listo. Entonces, la constante sale 1 entre 3. Y acá quedaría integral de x al cuadrado diferencial de x. Entonces, acá sería menos. Listo. ¿Cuánto es esto? Ya lo habíamos sacado, ¿no? X al cubo entre 3. Entonces, esto de acá es x al cubo entre 3. Entonces, esto es igual a la integral de u por diferencial de v. Esto es igual a la integral que nos da, ¿no? Integral de x al cuadrado por logaritmo neperiano de x por diferencial de x. Listo. Entonces acá lo que podemos hacer es factorizar x al cubo entre 3. Que nos quedaría logaritmo neperiano de x acá menos 1/3.
Y este es igual a la integral de x al cuadrado y logaritmo del plano de x. Ahora, ya terminamos. Pero como es integral indefinida, una vez que hacemos todo el procedimiento de integral, recién colocamos la constante, más constante. Y esta sería la respuesta final. Entonces, la integral de x al cuadrado por logaritmo neperiano de x por diferencial de x es igual a x al cubo entre 3 por logaritmo neperiano de x menos un tercio y todo eso más constante. Entonces, hasta el momento está todo claro. ¿No tienen alguna consulta? Esto en definitiva sería pues la integración por el método de integración por partes. ¿Sí está claro? Listo, entonces está todo claro, ¿verdad? Entonces, continuamos. Pues acá está el procedimiento ya más explicado. En general sale lo mismo, ¿no? Solamente que acá ya lo han colocado, lo han distribuido. Esto es lo mismo que dijéramos, factorizamos x al cubo, logaritmo neperiano de x, menos un tercio. Más constante. ¿Por qué? Porque x al cubo por 3 por un tercio, ¿cuánto es? Esto de acá. Y este de acá por esto es esto de acá. Entonces sería lo mismo. Listo. Entonces ahora pasamos a integral definida. La integral definida entran a tallar ya los límites de la integración. Y la notación es de esta forma. La integral de f de x diferencial de x desde a hasta b. Este a, este b son los términos, los valores de x, es como si fuera un intervalo dentro del cual se va a integrar. Entonces, de una forma visual, podemos decir de que la integral definida, ¿qué es? Es el área acotada en un intervalo de a a b, los intervalos son los límites de la integración, desde la curva a un eje de referencia, normalmente es x. O sea, si tenemos acá la gráfica, tenemos esta función, acá es a, acá es b, la integral sería el área bajo la curva. O desde la curva a un eje de referencia, que sería, en este caso es x. Ojo que también se puede hallar respecto a y, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente sería cuestión de voltear las coordenadas y pues resolver la integral. Solamente que acá ya los límites cambiarían. Ya acá sería A, acá sería B y sería así. Pero esto normalmente lo podemos sumar así porque de todas formas si tenemos x al cuadrado, o bueno, en este caso solamente si tenemos una línea recta, pues queremos calcular la integral acá, lo podemos hacer. Porque simplemente invertimos. Si esta línea recta es y igual a 2x, invertimos sería y entre 2 es igual a x. Y hacemos la integral de esa forma. De esta forma sería la integral. Pero acá en este caso normalmente se toma x, que es el eje horizontal. ¿Por qué? Porque normalmente se quiere de una gráfica trazada de un intervalo A hasta B, el área bajo la curva. Entonces, desde un aspecto visual, pues es el área acotada dentro del intervalo desde A hasta B. Ahora, desde el teorema fundamental del cálculo, pues lo que se hace es, ya no se considera constante. ¿Por qué? Porque si se resuelve la integral para el intervalo de acá, para el límite inferior y luego el límite superior, quedaría f de b más constante menos f de a, y esto de acá también sería más constante. Sin embargo, como este negativo afecta a todo, este de acá se convertiría en negativo
y por tanto se simplificaría con este. Y solamente quedaría f mayúscula de b menos f mayúscula de a al momento de evaluar. Por eso que no se coloca. Entonces acá lo que se hace es, cuando tenemos integral definida, tenemos desde el límite a hasta el límite b de la función f minúscula de x. Esto de acá integramos o le sacamos la antiderivada y reemplazamos en x igual b acá. Y luego le restamos en f en x igual a, pero en la antiderivada. Y reemplazamos este valor de x en la antiderivada de la función. Y luego lo restamos. Ese es el momento de evaluar. Esto también se puede escribir f de x evaluado desde a hasta b. ¿Y qué es lo que supone esto? Que primero se reemplaza en el límite superior x, sería b, f de b, y luego se le resta cuando se reemplaza lo de x igual a a, es decir, en el límite inferior. Se le resta esto. Y así quedaría la integral indefinida. Ese es el teorema fundamental del cálculo. Esa es como una notación ya más matemática. Ahora, desde la suma de Riemann, pues esto de acá se puede aproximar. O también se puede definir como un límite. ¿Por qué? Porque acá lo que se hace es, lo que hace Riemann es expresar la integral como la suma de infinitos rectángulos de la cantidad n rectángulos con un espesor delta de x por una altura que va a depender del extremo máximo, ¿no? Acá la altura es esto de acá, que es f de x en específico, y así para cada rectángulo, y esto lo va a sumar. Todas las áreas lo van a sumar, porque va a ser ancho, porque el ancho va a ser constante para todos los rectángulos, pero lo que va a variar es la altura. Entonces va a sumar cada rectángulo, y eso va a ser el área bajo la curva, que representa la integral, ¿no? Solo que acá le va a poner un límite, porque va a ocasionar de que este n sea infinito. Es decir, la cantidad de rectángulos o de intervalos va a tender a infinito. ¿Para qué? Para que la integral se aproxime y sea casi igual a la integral de a hasta b de f de x. Entonces, de esa forma ya entendemos de tres perspectivas de la integral. Pues acá define la integral desde a hasta b de f de x, diferencial de x, es igual al límite cuando n tiende a 0, no tiende a infinito, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta de x. Este delta es el ancho de los rectángulos. Este de acá va a ser la altura, que va a depender de qué método usemos, ¿no? Superior, inferior o centro. Y acá es la suma de todos esos rectángulos. ¿Por qué? Porque esta sería la base, esta sería la altura. Base por altura es igual al área del rectángulo. Y lo que hace acá es sumar todos los rectángulos. Y la cantidad de rectángulos va a ser n, que es equivalente a la cantidad de intervalos, de subintervalos. El ancho de cada intervalo va a ser la base, ¿no? Va a ser delta de x. Y todo esto va a ser, o lo va a aproximar a la integral cuando el límite, cuando se cumpla eso, ¿no? De que n tiende al infinito. O sea, hay infinitas cantidades de rectángulos, por lo tanto, esa área se va a aproximar, va a ser igual a la integral, desde A hasta B. Entonces, hasta acá está claro en lo que respecta a integral definida. Listo. Entonces continuamos. Ahora vemos las propiedades de la integral definida.
acá ya entran a tallar los límites. Y prácticamente es como si se hicieran algunos juegos con los límites que en algunos casos podrían ser convenientes a utilizar. Por ejemplo, tenemos este acá. Esta es la integral definida, ¿no? La forma general. La integral desde a hasta b de f de x. Y esto también se puede reemplazar como negativo, o sea, se le coloca un negativo y lo que se hace es invertir los, los límites de integración, el orden. El límite inferior pasa al límite superior y viceversa. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué? Porque acá puede ser f, acá la respuesta es f de b menos f de a, ¿cierto? Y esto es igual a negativo. Si se factoriza negativo, ¿cuánto es? F de a menos f de. Y esto de acá es todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, primero se evalúa en el límite superior y luego se le resta la antiderivada evaluada en el límite inferior. Es decir, f de a menos f de. Y todo esto le afecta, le ponemos negativo. ¿Para qué? Para que sea igual. Y es por eso que se hace este juego de límites. Se le coloca un negativo y pues se invierten los límites. Ahora, cuando los límites son iguales, es decir, se queda en la misma línea. Por lo tanto, una línea no tiene, es unidimensional, solamente tiene una dimensión, así que no se puede hablar de área, simplemente de longitud, pero en este caso queremos ver área, ¿no? Porque la integral es el área bajo la curva, así que es cero automáticamente. Aparte porque si se resuelve, evaluamos la antiderivada de f minúscula de x, que es f mayúscula de x, en a, que es el límite superior, y le restamos en el límite inferior. Esto es lo mismo, ¿no? Y si se resta, pues sale cero. Entonces, de ese lado también quedaría sustentado esa propiedad. Ahora, acá C es una constante. Pero cuando nosotros integramos una constante diferencial de x, esto de acá, la constante sale, ¿cierto? Y se queda la integral diferencial de x. Por lo tanto, acá queda, bueno, acá le colocamos los límites, quedaría solamente x. La integral diferencial de x, ¿cuánto es? Es x. Pero en este caso, x está evaluado desde A hasta b. Por lo tanto, se debe reemplazar primero en el límite superior, que sería b. Y se le resta en el límite inferior, que sería x igual a. Entonces acá sería esto, y por lo tanto se sustenta esto. Recordemos que la integral con el diferencial se anula, solamente quedaría x. Ahora, esto de acá es lo mismo que la integral indefinida, ¿no? Se distribuye y se resuelve por separado cuando hay una función que es el resultado de dos funciones que se suman o que se restan. Entonces acá primero se distribuye en f de x y luego en g de x. Listo. Acá con la constante, esta constante sale, solamente que acá hay un f de x. Y igual que integral indefinida. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la otra propiedad? Acá ya hay otro límite de integración que es c. Y si vemos en la imagen, c está en el centro. Entonces, cuando tenemos la integral desde a hasta c de f de x y le sumamos la integral desde c hasta b de f de x, es como si dijéramos la integral desde a hasta b. O sea, cuando el límite, si hay una suma de integrales y el límite superior de una integral coincide con el límite inferior de la otra integral con la que se está sumando, lo que se hace es simplificar todo, ¿no? Y unir este límite con el otro. O sea, el a con el b. ¿Por qué? Porque el c se repite y es el superior y el inferior de 1. Entonces es como si simplificara.
¿Por qué? Porque en realidad de A hasta B es la misma desde A hasta C y desde C hasta B, ¿no? Porque solamente lo que se va a hacer es sumar las áreas. Y es lo mismo que hiciéramos todo el procedimiento de uno solo, que sería desde A hasta B. Es lo mismo. Ahora, si f de x es mayor o igual a 0, o sea, esta curva está para el eje y positivo, o sea, es mayor o igual a 0, desde A hasta B, su integral también va a ser positiva, o sea, mayor o igual a 0, su integral. En cambio, si fuera acá menor o igual a 0, la integral sería también negativa. De esa forma, pues también entendemos que si es que acá tenemos una función que está debajo del eje x, es decir, que es esta función g de x es menor o igual a 0. ¿Por qué? Porque está debajo, o sea, está en negativo g de x. Si sacamos la integral, pues el resultado nos va a dar en negativo. O sea, la integral de g de x va a resultar siendo negativo. O sea, menor a 0. Entonces, por eso sí está claro. Sí, entonces, entonces ahora veremos el teorema de cambio neto. Entonces, acá el teorema de cambio neto lo representa esto de acá del f de x, es como si fuera la integral indefinida, solo que acá debemos de tener en cuenta el área. Es decir, podemos tener una función que tenga un tramo arriba del eje x como abajo, como la función seno. Y acá si queremos ver el cambio neto, al momento de sacar integral vamos a hacerlo por partes. O sea, primero en este tramo positivo y luego acá en este tramo negativo. Y luego si sumamos, y luego lo que se va a hacer es sumar. O sea, como este está debajo del eje, x se va a restar con esta área positiva. A eso se refiere con el cambio neto. Porque se va a tener que restar. ¿Por qué? Porque esta área como está debajo del eje x es negativa. Es por eso que se resta. A eso se refiere. Entonces acá en un intervalo pueden haber integrales que resulten negativas, como este caso. El área A1 y el área A3 es la integral de v de t, pero acá sale de positivo porque está arriba del tiempo, o sea, del eje de tiempo, o sea, está en v positivo. En cambio, el área 2 está en negativo, está debajo del cero. Entonces, cuando sacamos la integral de la velocidad, de la gráfica velocidad-tiempo, ¿qué nos resulta? El desplazamiento. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser esto. El área 1, porque acá es como si el desplazamiento fuera positivo, o sea, un carro está avanzando. Sin embargo, el área 2 es como si fuera un desplazamiento negativo, es decir, de acá hasta acá. O sea, es como si estuviera retrocediendo. Y luego, el área 3, que es positiva, así que allí es como si estuviera avanzando otra vez hacia la derecha. Sin embargo, cuando dice distancia, acá se le coloca valor absoluto. ¿Por qué? Porque la distancia no es lo que mide la posición, o sea, de acá hasta dónde ha avanzado, sino mide cuánto recorre. Es decir, si recorre desde acá y luego retrocede,
va a contar la distancia de acá a acá, por ejemplo es D, y acá va a contar la otra distancia que ha recorrido que es D1. O sea, se suma D1 más D2, más D más D1. ¿Por qué? Porque eso es todo lo que ha recorrido. O sea, no importa si ha retrocedido o avanzado, sino lo que ha recorrido en total. En cambio, el desplazamiento lo que mide es desde este punto hasta el punto final, que sería este. Es por eso que acá se resta. En la distancia, pues se suma. ¿Por qué? Porque la distancia, como sabemos, pues no es vectorial. Simplemente se reemplaza todo en valor absoluto. En cambio, el desplazamiento sí, porque quiere ver el espacio desde un punto hasta el punto final. Eso es lo que vimos se ha visto en, creo que es en Introducción a la Mecánica de Sólidos o Introducción a la Mecánica. Introducción a la Mecánica se ve que el desplazamiento es lo mismo que la distancia. El desplazamiento, por ejemplo, es el espacio de un punto a otro punto, el mínimo espacio, que sería, le ponemos D. En cambio, el desplazamiento es relativo al tramo. Puede haber recorrido todo esto y toda esa distancia, toda la longitud de esas curvas se mide y esa es la distancia. Sería todo este recorrido, se mide. Entonces, cuando queremos ver la aceleración, bueno, cuando queremos obtener la velocidad, o sea, también se puede obtener de la gráfica de aceleración. ¿Por qué? Porque la velocidad, la aceleración es la derivada de la velocidad. Y cuando integramos la aceleración, es como si estuviéramos obteniendo la velocidad. En este caso, como es una integral definida, si partimos de la gráfica de aceleración o de la función aceleración y tenemos desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2, lo que va a hacer es, como es el área bajo la curva, lo que va a hacer es medir el cambio de velocidad. Integramos la aceleración, es decir, integramos la derivada de acá, de la velocidad, y es como si estuviéramos volviendo a lo mismo, ¿no? Velocidad con respecto al tiempo. Pero como es evaluado, pues acá sería T1 y acá T2. Y es por eso que acá se evalúa, ¿no? Y se resta porque pues así lo menciona el teorema del cambio neto por la integral definida. Y por eso se denomina cambio de velocidad. Entonces, hasta ese punto está claro. Está claro, ¿verdad? Si no, ahora ya pasamos a, como entendimos de la integral definida, pues ahorita hay que aplicar, hay que resolver algunas integrales, alguna integral definida. Y también con suma de Riemann. Lo que podemos hacer es esto. Vamos a aplicar la teoría de integral definida. Como ya resolvimos ejercicios de método de integración por partes, pues eso es referente a integral indefinida. Y pues ahora vemos integral definida. Entonces acá tenemos desde el 1 hasta 4 x al cuadrado más e elevado a la x, por ejemplo. 3x, las 3x, ahí está. Listo. Entonces acá lo que hacemos es, primero, por el método, o sea, para sacar la integral exacta. ¿Qué se hace? Se aplica la propiedad de la integral, que sería
Cuando hay una suma, se distribuye. Podría ser esta forma. Ahora resolvemos esto acá. ¿Cuánto es esto? La integral de una función que tiene la forma x a la n. ¿Cuánto es? X a la n más 1. Todo eso entre n más 1. Que sería x a la 2 más 1. Entre 2 más 1. Esto es 3, esto es 3. Y acá se evalúa desde 1 hasta 4. Ahora más la otra parte. Pero acá ya tenemos que aplicar método de sustitución, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es que se integre e elevado a la 3x, sí, de forma directa, sino que tenemos que aplicar método de sustitución. Acá el método de sustitución rápido es u igual a 3x. Diferencial de u es igual a 3 diferencial de x. Como acá tenemos diferencial de x, se despeja y pasa a dividir el 3. Entonces, si nosotros reemplazamos en el nuevo intervalo, o sea, ya cuando hacemos método de sustitución, lo que podemos hacer es reemplazar e elevado a la u. Acá diferencial de x, ¿cuánto es? Diferencial de u entre 3. Y lo que podemos hacer es resolver la integral así tal y como está. Y luego en u reemplazar 3x y ahí recién evaluar. Es decir, acá sería un tercio, sale como constante. Y la integral de e a la u diferencial de u, ¿cuánto es? E elevado a la u. Así que esto se vuelve. Ahora, esto reemplazamos. En u reemplazamos 3x elevado a la 3x. Y podemos sacar recién, evaluar desde 1 hasta 4. O también lo que podemos hacer es, a partir de esto ya directamente cambiar los límites. Como acá estamos en términos de u, los límites están en términos de x, o sea, x igual a 1, x igual a 4. Pero cuando ya hacemos sustitución, lo que podemos hacer también es, para no retroceder y reemplazar en términos de x y seguir de manera lineal, lo que podemos hacer es reemplazar los límites en términos de u. Es decir, si u está en términos de x y el límite inferior es 1 en x igual a 1, entonces acá los nuevos límites de integración sería x igual a 1, sería u igual a 3. Este es el límite inferior. Y el límite superior es en x igual 4. Y en x igual 4 u vale 12 porque es 3 por 4. Y el límite superior acá sería 12. Y ya de esa forma ya no estaríamos retrocediendo, reemplazando en x. Y se resuelve. La integral de e a la u por diferencial de u, ¿cuánto es? E a la 1. Y como los métodos de integración es, los límites de integración ahora son 3 hasta 12. O sea, u igual a 3, u igual a 2. Entonces se reemplaza directamente. Ya no es necesario reemplazar el 3x y luego reemplazar esto de acá, sino diferente. Entonces, ¿cuánto sería acá? Si primero se reemplaza en el límite superior. 4 al cubo entre 3 menos 1 al cubo entre 3. Ahora sumo. Acá este 1/3 igual puede salir. Y acá se evalúa. E elevado a la 12 menos e elevado al cubo. Y esto sería la integral de acá. ¿Cuánto es? Esto lo reemplazamos en la calculadora. O sea, nos queda
4 elevado al cubo, esto entre 3, menos 1/3, y acá más 1/3, que multiplica a e elevado a la 12 menos e elevado al cubo. Listo, entonces esto de acá es lo mismo que esto, lo que está acá en la calculadora. Entonces nos salía esto. Por lo tanto, nos sale todo esto la integral. 54.265.9. 54.265.9. Esto es la respuesta a esto. Entonces, hasta el momento está todo claro. ¿O tienen alguna duda? Acá sería unidades al cuadrado. Entonces, hasta el momento está claro. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo con método de suma de rima. Tenemos acá esta gráfica. Que representa x al cuadrado más 4. Acá es 4. Ahora, de acá está en 0 y acá está en 4. Voy a ponerle 5. Voy a 6. Ahora, nos dicen aproximar la integral de esa función con suma de rima utilizando 4 intervalos. El hecho de que nos digan 4 intervalos quiere decir que n es igual a 4. Ahora, desde 0 hasta 6. O también nos pueden decir el área que está, o el área acotada por la curva, y por el eje y una recta en 6. Es decir, que sería lo mismo, ¿no? Una recta en 6, acotada por esta recta, acotada por el eje y acotada por la curva. Y por el eje X. Entonces sería esta área. Lo cual es lo mismo que nos dijeran aproximar el área de la función y desde 0 hasta 6, utilizando 4 intervalos. Entonces sería, cuando nos dicen esto, pues primero lo que hacemos es identificar el número de intervalos, sería 4. Luego identificamos los límites. ¿El límite inferior cuál sería? A sería 0, ¿cierto? Ahora el límite superior, que sería B, ¿cuánto es? 6. Pero ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en suma de rima? Sumando rectángulos. Esos rectángulos deben tener una base, y esa base debe ser constante. Esa base es delta de x. Entonces, ¿cuánto debe ser? Esto de acá tiene su fórmula, que es b menos a entre 4. O entre n, mejor dicho. Y si reemplazamos sería 6 menos a menos 0 entre 4. Entonces, delta de x, ¿cuánto es? 1.5. Por lo tanto, acá vamos a tener que colocar 1.5 acá, acá 3, acá 4.5. Una vez que tenemos esto, pues trazamos los rectángulos, pero para eso debemos determinar la altura. Y la altura depende de qué método utilicemos, ¿no?
¿Por qué? Porque podemos tomar la altura más alta o tomar la altura más baja. Por ejemplo, acá tenemos dos posibilidades, ¿no? En el intervalo de 3 a 1, de 3 a 4.5, podemos utilizar esta altura, que es la altura mayor, o podemos utilizar la altura menor, que es esta de acá. ¿Eso de qué depende? De la suma de Riemann que utilizamos. Si es suma superior, suma inferior o suma central. En este caso vamos a utilizar suma superior. Suma superior. Entonces, trazamos los rectángulos. Acá, ¿cuál sería el mayor valor de f de x? O de y. En el primer intervalo de 0 a 1.5, ¿cuál sería el mayor? ¿Cuál sería el mayor f de x? ¿En 0 o en 1.5? Podemos reemplazar en f en 0 o en f en 1.5. Acá sería 0 al cuadrado más 4, 4. Y acá sería 1.5 al cuadrado más 4. Entonces, evidentemente, el f en 1.5 es mayor. Y como estamos utilizando suma superior, la altura del primer rectángulo va a ser la del límite el límite superior o el extremo derecho. Sería en 1.5. Entonces acá, este es el primer rectángulo. Mejor la gráfica lo vamos a poner más empinado. Sería así. Listo. Entonces el primer rectángulo sería acá. Ese es el primer rectángulo. Y acá sería f de 1.5. Listo. Entonces ese es el primer rectángulo. Y la base, que es de 0 a 1.5, que es delta de x, ¿no? Delta de x. Listo. Esa es la base. O sea, de acá a acá es delta de x. De acá a acá también es delta de x. De acá también es delta de x. Y de acá a acá también es delta de x. Listo. Y delta de x equivale a 1.5. Ahora, lo mismo hacemos acá en el segundo intervalo, o para definir el segundo rectángulo. ¿En cuál sería mayor? ¿En f en 1.5 o en f en 3? Por acá sería 3 al cuadrado, 9 más 4. Sería 13. Y acá sería 6.25, ¿no? Entonces, es mayor en f en 3. Por lo tanto, la altura del segundo rectángulo va a estar en el extremo derecho. Sería así. Entonces acá sería 13. O f de 3. Y acá en f de 1.5 podemos poner 6.25. Listo. Ahora, para el otro rectángulo, para el tercer rectángulo sería en f en 4.5 es mayor, ¿no? Porque sería 4.5 al cuadrado más 4. ¿Cuánto es esto? 4.5 más 4. 24.25. Listo. Entonces acá la altura sería así. Los anchos, o sea, de los rectángulos en realidad son iguales, solamente que acá en el dibujo han salido mm, así desuniformes. Pero hay que tener en claro que el ancho es igual. Por eso acá es delta de x, delta de x, delta de x, delta de x. Entonces acá sería 24.25. Ahora, el último rectángulo quedaría acá en 6, ¿no? ¿Por qué? Porque en f en 6 hay la mayor altura. Sería 36, o sea, 6 al cuadrado más 4. Sería 36 más 4, sería 40. Entonces, 40. Listo. Entonces el rectángulo sería así, sería así. Listo. Ahora, la integral es la suma o el área bajo la curva. O sea, debemos sumar las áreas de esos rectángulos.
Entonces acá ya aplicamos suma de Riemann. Suma de Riemann nos dice que la integral desde A hasta B, o sea, desde 0 hasta 6, de y o de f de x diferencial de x, pues es aproximadamente igual a la sumatoria de los rectángulos, desde el primer rectángulo hasta el rectángulo n, que sería 4, porque son 4 rectángulos, 4 intervalos, de f de x sub i por delta de x. Ahora es la sumatoria, ¿no? Vamos a sumar f de x sub i por delta. O sea, este acá habíamos dicho que es la altura de los rectángulos, y esta es la base. Y como la base es igual, lo que se puede hacer es factorizar de frente, ¿no? Y solamente sumar los f de x, serían las alturas de los rectángulos. Entonces, la primera altura, ¿cuál sería? En f en 1.5, ¿cierto? Luego la segunda altura, o sea, la altura del segundo rectángulo sería en f3. Esto lo borramos porque tenemos claro. Luego la tercera altura sería en 4.5. La tercera, la cuarta, la última, en f en 6. O sea, todo esto son las alturas. Y como los rectángulos, la fórmula de las áreas es base por altura, el área de los rectángulos, pues la base es la misma, así que se factoriza y solamente esto se multiplica por la suma de todas las alturas. Sería delta de x, que es 1.5, pues sería 6.25 más f de 3 es 13, f de 4.5 es 24.25 y f en 6 es 40. Así que esto es igual a, y acá delta de x es 1.5. Pues, ¿cómo sería acá? 6.25 más 24.25 es 30.5. 30.5, 30.5 más 13 es 43.5, más 40 sería 83.5. Entonces multiplicamos 1.5 por 83.5 es 125.25 unidades cuadradas aproximadamente. Eso es la estimación del área bajo la curva del integral usando suma de Riemann. Entonces, hasta el momento está todo claro. ¿O tienen alguna consulta? Listo. Entonces está todo claro. ¿Tú, Matías, sí está todo claro? ¿O tienes alguna consulta? Bueno, entonces continuemos. Listo. Entonces, tenemos el teorema de cambio neto. Y ahora veremos el valor promedio y el área entre dos curvas. Y después haremos ejemplo de eso. Y luego, luego de esto ya pasaremos a ecuaciones diferenciales que mejor la explicamos en 2 horas siguientes. En las horas siguientes. No sé si ustedes, o sea, por acá nos va a faltar, o sea, como nos queda media hora,
En esta media hora estaba pensando o sea, ver lo de valor promedio y haría entre dos curvas y un ejercicio. Y mañana ya, o bueno, el día que quedemos para las 2 horas para continuar esto, ecuaciones diferenciales y resolver ejercicios de tipo examen. Estaba pensando en resolver en 2 horas, o sea, en una hora ver esto de ecuaciones diferenciales y si es que queda algo de acá de estos dos temas, de valor de promedio o entrar entre dos curvas, o sea, en una hora más. Y luego en otras 2 horas resolver puros ejercicios de examen de integrales. O sea, serían 3 horas adicionales a las que ya hemos quedado. O sea, aparte de hoy. No sé si ustedes aún van a continuar o van a seguir queriendo continuar. Porque, o sea, para hoy día vamos a terminar con esto posible. O sea, vamos a tratar de terminar con valor promedio y área entre dos curvas en el tiempo en el que nos queda. Y mañana ya vemos, si es que nos falta algo de esto, pues mañana vemos esto y ecuaciones diferenciales en una hora. Y luego, o sea, serían 3 horas adicionales a las que luego de esta clase, de esta asesoría. No sé si ustedes van a continuar. A ver, me confirman por el chat. O si, bueno, si luego se animan, pues, o si ya lo tienen claro, pues normal. Lo coordinan ya directamente con CAPS, con el WhatsApp, con el grupo. Creo que tiene un grupo, ¿no? No, no sé, tal vez por ese medio. Pero entonces, en esta asesoría de hoy, pues nos quedaríamos por el valor promedio de una función y ahora entre dos curvas. Esto lo voy a explicar en este tiempo que nos queda hasta las 10 y luego ya mañana o el domingo o el lunes, pues en el horario en que pactemos, pues veríamos lo de ecuaciones diferenciales y ya 2 horas de full ejercicio de exámenes pasados. Listo, entonces continuamos. Ahora, ¿qué se refiere con valor promedio y área entre dos curvas? Ya, ahora, valor promedio, pues es como si tuviéramos una función y tuviéramos puntos acá. Un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá. Cada punto va a tener su coordenada X, su coordenada Y, ¿cierto? Va a tener su coordenada X acá, su coordenada X acá, su coordenada Y, cada punto. Ahora, ¿qué pasa si sumamos y dividimos entre la cantidad de puntos para sacar el promedio de los valores de la función? O sea, queremos sacar el Y promedio. Lo que tendríamos que hacer, si es que tenemos 4 puntos, es sumar los valores de Y de cada punto, o sea, Y sub 1 más Y sub 2 más Y sub 3 más Y sub 4 y dividirlo entre la cantidad de puntos, que sería 4. Ese sería el valor promedio. Sin embargo, acá tenemos puntos que podrían pertenecer o no podrían pertenecer a una recta, una función. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros queremos hallar, pero ya de una curva, en donde en una curva hay infinitos puntos? O sea, habrían dentro de un tramo desde A hasta B, queremos hallar el valor promedio de la función y dentro de ese tramo. O sea, un valor y rayita, y promedio. Es decir, acá ya no tendríamos 4 puntos y no habría forma de cómo dividirlo, ¿no? Sino que acá ya aplicamos la fórmula de la integral desde A hasta B de y diferencial de x y lo dividimos entre la diferencia de los límites.
B menos A. Y de esa forma ya calcularíamos el valor de la función promedio. Ahora, una propiedad de esta función promedio es que si es que nosotros queremos calcular la integral desde A hasta B, si tenemos el valor promedio, solamente bastaría calcular el área del rectángulo de esta área rectangular desde A hasta B por el Y'. ¿Por qué? Porque ya quedaría la suma, ¿no? La integral desde A hasta B. Esta área verde es equivalente al área bajo la curva, desde A hasta B, o sea, toda esta área. ¿Por qué? Porque es como si calculáramos el área del rectángulo, ¿no? ¿El área del rectángulo cuánto es? El del rectángulo verde. Sería Y rayita, que sería el valor promedio de la función, que es la altura, por la base, que sería B menos A. Entonces, si pasamos esto a multiplicar, sería B menos A por Y rayita, eso es igual a la integral desde A hasta B de Y por diferencial de X. Entonces, es el área bajo la curva, es equivalente. Entonces, de ahí viene la forma. Y el área entre dos curvas, pues es cuando tenemos dos funciones. Tenemos una función acá y tenemos posiblemente otra función así. Y queremos saber el área entre dos curvas. Sería desde A hasta B en esta intersección. Queremos saber el área de acá. Ese sería el área entre dos curvas, ¿no? Esto es lo que vamos a hallar cuando ya expliquemos este concepto. Entonces, pasamos al concepto. Ahora, dice, el valor promedio de una función permite hallar el valor de la función en donde se puede trazar una función constante, es decir, este puede ser y' o no, y rayita, es el valor promedio. Y como ya hemos dicho, ¿no? Si trazamos una recta en este valor desde A hasta B, dentro del tramo que se especifica en la recta, pues esta área rosada es lo mismo al área bajo la curva de la curva roja entre A y B. Entonces, si trazamos acá, o sea, toda esta área es lo mismo que el área rosada. ¿Por qué? Porque este es el valor promedio de la función. Es una de las propiedades. Y esta es la fórmula del valor promedio de una función. 1 entre b menos a por la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. Entonces, si nos dan, por ejemplo, f de x representa la utilidad de una empresa respecto al tiempo. Es decir, en el primer año gana un, $1.000.000. Luego en el segundo año gana 3.000 y así sucesivamente va aumentando. Pero quiere saber cuál es la utilidad promedio desde el año cero, o sea, desde ni bien comenzó hasta el año 5. ¿Cuál es la utilidad promedio en la que se ha mantenido esa empresa? Entonces ahí debemos de calcular el valor promedio de esta función, es decir, f rayita o u rayita arriba, el promedio, dentro de este intervalo, ¿no? De 0 hasta 5. Esa sería una aplicación. Entonces, ¿cómo interpretamos? Pues primero
copiamos la fórmula. Sería f rayita de x es igual a la integral desde a hasta b de f de x, diferencial de x, todo esto entre b menos a. Listo. Ahora, f de x es la función de utilidad de una empresa, que está definido por la función e elevado a la 4x más x al cubo por x al cuadrado más pues sería 4 más 4 entre 3. Esa es la fórmula. Listo. Esta es la función. Esta función define las utilidades de una empresa. Pero ahora queremos calcular la utilidad promedio. Esto acá está en soles y x está, bueno, f está en soles y x está en años. Entonces, si nos dicen, queremos calcular las utilidades, la utilidad promedio que se ha obtenido, que ha obtenido la empresa desde el año cero, desde que empezó, hasta el quinto año desde de su funcionamiento. O sea, todo el quinto año sería desde cero hasta el primer año, serían 1, 2, 3. Entonces sería hasta 5. ¿Por qué? Porque de 0 a 1 es el primer año. Desde 1 hasta 2 es el segundo año. Desde 4 hasta 5 sería el quinto año. Listo. Entonces sería, queremos hallar las utilidades promedio. Entonces sería la integral desde 0 hasta 5 de f de x. Sería e elevado a la 4x más x al cubo por x al cuadrado más 4 tercios diferencial de x. Y esto entre b menos a. B es 5 porque es el límite superior. 5 menos a es 0. Entonces sería. Acá que para resolver la integral, ¿qué aplicamos? Método de sustitución. ¿Por qué? Porque si es que nosotros resolvemos acá, nosotros sustituimos u igual a el exponente que sería 4x 3 más x al cubo. Esto se, diferencial de u, ¿cuánto sería? Sería 4 más 3x al cuadrado diferencial de x. ¿Y esto cuánto es igual? Si es que factorizamos 3 sería 3 por 4 tercios más x al cuadrado.
diferencial de x, ¿cierto? Si factorizamos 3. Ahora este 3 pasa a dividir diferencial de u entre 3. Esto es igual a, este 4 tercios más x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado más 4 tercios, ¿no? Y acá por diferencial de x. Entonces, si reescribimos la integral, sería e elevado a la u, ¿cierto? Porque 4x más x al cubo es u. Ahora, ¿todo esto cuánto sería? Es esto, ¿cierto? Entonces acá, diferencial de u entre 3. Listo. Y no nos olvidemos todo esto entre 5. Ahora, los límites de la integración también pueden cambiar. Hay que cambiarlo, ¿no? Para ya no estar retrocediendo. Ahora, acá el límite está en x. X igual 0. Pero como hemos cambiado, cuando x igual 0, ¿cuánto es u? Reemplazamos en x igual 0, 4 por 0, más 0 al cubo sería todo 0. Entonces, el límite inferior sigue siendo 0. Sin embargo, el límite superior es en x igual 5. Entonces acá sí ya sale un número más grande, ¿no? 4 por 5 más 5 al cubo, que sería 125 más 20. Sería 145. Entonces sería 145 el límite superior. Entonces, esto ya lo borramos. O sea, ya como ya hemos modificado la integral a uno más fácil y ya hemos sustituido los límites, ya no es necesario retroceder. Entonces acá, un tercio pasa afuera. Y sería acá desde 0 hasta 145 de e elevado a la u diferencial de u, todo esto entre 5. Ahora, integramos esto. ¿Cuánto es? Es lo mismo, ¿no? Es e elevado a la u evaluado desde 0 hasta 145. Esto entre 5. Entonces, como está dividiendo acá también, es como si estuviera multiplicándose el 3 con el 5, ¿no? Porque es como si estuviera 1 entre 3 entre 5 entre 1. Entonces acá extremos medios se multiplican. Entonces se multiplica 1 por 1, 1. Entre 3 por 5, 15. Eso sería. Entonces acá colocamos 1 entre 15. ¿Por cuánto? Por e elevado a la 145 menos e elevado a la 0. ¿Cuánto es? 1. Y todo esto sería el valor promedio de las utilidades desde el que se comenzó la empresa hasta el quinto año. Ahora, este número saldría muy grande, ¿no? E a la 145 es un número muy grande, así que lo podemos reemplazar en la calculadora. Entre 15. Nos sale este valor. E elevado a la 145 menos 1 y todo esto entre 15. Sale 6.26 por E por 10 elevado a la 61, así que sale un número muy grande. Lo cual, pues, por crear la situación, pues en realidad sale un número muy grande, pero en realidad es imposible que esa empresa tenga esa ganancia, ¿no? Alguna empresa. Porque estaríamos hablando de más de billones. Pero de todas formas el procedimiento es correcto. Entonces sería 6.26 soles por 10 elevado a la 61. Sería el valor promedio de las utilidades. Entonces, ahí queda claro el tema de valor promedio. Listo. Entonces, pasamos al otro de área entre dos curvas. Área entre dos curvas es fácil de entenderlo. ¿Por qué? Porque, como ya habíamos dicho, queremos calcular estas áreas. De acá a acá.
esta área. Pues el área S, delimitada por las curvas FG y G entre las rectas x1, que es A, y x2, que es B, donde f y g son funciones continuas en esos tramos, y donde f de x es mayor a g de x. ¿Qué significa que sea mayor? Que los valores de y en el tramo desde A hasta B son mayores a los que están a los de g de x. Y sí, no, son mayores. ¿Por qué? Porque están más arriba. Entonces acá, por ejemplo, puede ser 4 y acá puede ser -2. Y evidentemente f de x es mayor a g de x. Y esto sucede dentro del tramo, ¿no? Para que tenga un área entre esas dos curvas debe ser mayor. Entonces, teniendo en cuenta de que la función f de x debe ser mayor o debe estar ubicada arriba de la función g de x, dentro de ese tramo, se aplica esta fórmula, que la integral S es, o bueno, el área S, que es el área entre las dos curvas, es igual a la integral desde A hasta B de f de x menos g de x por diferencial de x. ¿Por qué? Porque para calcular el área entre dos curvas, lo que se hace es restar estas dos funciones y va a salir otra función. Y cuando se integra va a salir esta área. Listo. Y también podemos sustentarlo. ¿Por qué? Porque para calcular el área S, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, calculamos el área de f de x bajo la curva. Sería la integral desde A hasta B de f de x. O sea, el área verde. Y luego le restamos el área bajo la curva, o bueno, el área de g de x, o la integral, que sería del tramo A hasta B sería esta área, y luego esta área. Ahora, esta área es negativa, esta área es positiva. Por lo tanto, al momento de restar esta área, se le va a restar al área, se le va a restar al área verde, que sería el área bajo la curva de f de x, que sería todo esto. Entonces, a todo el tramo verde se le resta esta área azul. ¿Por qué? Porque va a ser la integral de g de x diferencial de x desde A hasta B. Entonces, desde acá hasta acá, el área es negativa. Por lo tanto, o sea, esta integral va a salir positiva. Si es que la multiplicamos, es negativo. O sea, se le va a sumar a toda esta área. Como se le suma, entonces va a quedar el área ploma. Pero luego se le va a restar esta área que está en positivo de g de x. ¿Por qué? Porque al momento de integrar g de x en este tramo desde acá hasta acá, va a salir un número positivo. Pero acá le tenemos que restar para que esta parte le quitemos al área verde. Como esta área le vamos a quitar el área verde, va a quedar el área entre las dos curvas. ¿Por qué? Porque como esta área es negativa, le queremos añadir, ¿no? Entonces se le va a restar igual. Entonces, como tengamos acá x, y acá una curva feliz y acá una línea recta. Así de esta forma. Listo. Y acá una línea recta. Listo. Y de acá a acá es A y de acá a acá es B. En las dos intersecciones. Queremos hallar el área marrón, que sería esta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero hallamos el área bajo la curva de esta línea recta. ¿Por qué? Porque esta línea recta se ubica arriba de la recta o de la curva azul, ¿verdad?
entonces va a tener más área bajo la curva, porque va a tener esta área bajo la curva. Entonces, esa gráfica verde va a ser f de x. Y la gráfica azul va a ser g de x. Entonces, dentro del tramo de A a B, f de x es mayor a g de x, ¿no? Porque la gráfica verde está arriba de la curva azul dentro del tramo de A a B. Entonces, si queremos calcular el área entre la curva, lo que tenemos que hacer es calcular el área bajo la línea recta verde, que sería toda el área negra. ¿Y a cuánto está, y cómo está definido? El área entre A hasta B desde f de x diferencial de x. Esa es el área negra. Para calcular el área marrón, lo que tenemos que hacer es restarle el área bajo la curva azul, ¿no? Sería esta área. Le restamos esta área y nos va a salir el área restante. O sea, nos va a salir esta área. Entonces, borramos todo esto. Y si le restamos esta área azul al área negra anteriormente mencionada, va a quedar el área marrón. Ese es un juego de áreas de curva. Entonces, por eso va a quedar acá f de x, diferencial de x, y se le resta el área desde A hasta B, o bueno, la integral de g de x, diferencial de x, desde A hasta B, ¿verdad? ¿Para qué? Para que quede el área marrón. Esa área marrón va a ser S, que es el área entre dos curvas. Y que es lo mismo que esto, ¿no? ¿Por qué? Porque como la integral se distribuye, va a quedar la integral de f de x y luego va a quedar menos la integral de esto, que es lo mismo. Es por eso que de esa forma estaríamos definiendo el área entre dos curvas.